continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y artes. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a un rato de conversación donde, como siempre, disfrutaremos de la compañía de un interesante invitado. Quien está hoy con nosotros es profesor general básico y licenciado en Educación de la Academia de Humanismo Cristiano, profesor de Estado para la Educación Técnico Profesional de la Universidad de Santiago de Chile. Bienvenido, Cristian Larenas, encantado de tenerte acá en el programa. Gracias, Roberto, por la invitación. Y sobre todo agradecido porque vamos a poder conversar de algo que es tan importante hoy en día y que está tan en boga. Exactamente. Que es la educación. Porque justamente, Cristian, te invité al programa porque hoy en los medios no se habla de otra cosa que no sea el mejoramiento de la calidad de la educación, y se hacen miles de cuestionamientos a nuestro sistema educacional. Lo primero que quiero preguntarte, ¿cómo has vivido estos casi 3 meses de movilizaciones estudiantiles? Básicamente yo los he vivido con mucha esperanza, en el sentido de que creo que la juventud de hoy en día, a diferencia de lo que fue nuestra juventud de los años 80 a lo que fue la juventud en la época de la dictadura, esta es una juventud que está muy informada, que no se puede entregar solo una versión de la información. Es básicamente una juventud que, con las redes sociales que existen hoy en día, sabe lo que está sucediendo en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en Oceanía. Por lo tanto, no es fácil hoy sentarse frente a un joven informado, eso lo quiero dejar muy en claro, un joven informado, y que tú le puedas, como se dice vulgarmente, vender una pomada. Hoy en día, cuando tú te sientas a hablar con un joven informado, tú también tienes que estar tan o más informado que él. Por lo tanto, esa es mi esperanza, que la información que manejan hoy los líderes del movimiento estudiantil creo que van a ayudar a torcer un poco la mano al destino de lo que actualmente estamos teniendo como educación. Sobre todo lo que tiene que ver con la educación técnico-profesional, que es la educación más desvalorada, creo yo, de nuestro régimen. Salgamos un poco de esta agitada contingencia. Quiero preguntarte, en este preciso instante ejerces como profesor de tecnología y computación. Yo soy de la época en que ese ramo, esta materia no se enseñaba en los colegios. Creo que lo más cercano era técnico manual, digamos. Pero te pregunto lo siguiente: ¿en qué consiste esta materia y qué es lo que se enseña con este nuevo ramo? ¿Hacia dónde apunta en el proceso educativo este ramo? A ver, voy a tratar de ser lo más honesto posible. Ajá. No lo sé. Si tú me preguntas hoy hacia dónde apunta el ramo, propiamente tal, hacia dónde apunta el subsector de educación tecnológica, hoy te tengo que decir que no lo sé. Por algo muy simple: tú te vas a un colegio público, ajá, de La Pintana, y vas a ver al profesor de educación tecnológica y al profesor de computación, que pueden ser personajes distintos o el mismo personaje que imparta los dos subsectores, y van a ser A. Te vas a un colegio de la Florida a hablar con el profesor de tecnología y el profesor de computación, y vas a ver que están trabajando B. ¿Y por qué existe esa diferencia? Termino. Te vas, ajá, a un colegio particular pagado, hablas con el profesor de tecnología y computación, que hoy en día es lo que yo estoy ejerciendo, y te vas a encontrar con C. Y vas a encontrar la misma desigualdad que tú ves normalmente en cualquier ámbito educacional, reflejado en lo que te estoy diciendo. El profesor A, que enseña en un colegio municipal, va a enseñar en base a los recursos que los niños tengan en el minuto. El profesor de la Florida, la realidad B, va a ser lo mismo. Y el profesor del área particular pagado, que es la realidad C, va a estar haciendo algo totalmente distinto. Si tú me preguntas cuál es el hilo conductor que tiene esta asignatura, es básicamente el que da el Ministerio de Educación. Pero como
todo orden de cosas... ¿Y cuál es ese hilo conductor que da el Ministerio? Como todo orden de cosas... Porque por alguna razón este ramo existe. Por supuesto, como todo orden de cosas, este hilo conductor se da por los años 90 en base a una mini revolución tecnológica que se empieza a dar en esa época, en donde día a día empiezan a salir nuevos aparatos, nuevas cosas, y el Ministerio de Educación cree o piensa que a la juventud hay que culturizarla, hay que educarla en base a estos nuevos elementos tecnológicos, estos nuevos avances tecnológicos. Por lo tanto, se supone que el profesor de educación tecnológica tiene que tratar de llevar al alumno a hacer un buen uso de todos los elementos tecnológicos que pueda llegar a tener en un minuto determinado. Desde el procesamiento que se puede hacer de un choclo, desde que se siembra hasta que se congela y queda, digamos, a disposición de personas, desde un punto básico como ese, hasta cómo puede funcionar remotamente una radio, un televisor, un computador. Ahora, eso lamentablemente, tal como te explicaba hace un rato atrás, no se da. No es homogéneo para todos. No es homogéneo para todos. Entonces, yo creo que el gran problema que hay actualmente, por lo menos con este subsector, es lo que ocurría en el siglo XVIII en Chile. En el siglo XVIII, don Manuel de Salas crea lo que es la Academia San Luis, que es la primera, por decirlo de alguna forma, academia, colegio o estamento educacional que se enfoque y que se encarga un poco del área técnico-profesional. Ya a los niños o jóvenes de la época se les enseñaba aritmética, geometría y dibujo, que era lo que se necesitaba en el minuto para construir puentes, para construir casas, para la necesidad del minuto. Y eso empieza a evolucionar de esa forma. Por lo tanto, la educación tecnológica que se enseña hoy ya es una educación tecnológica obsoleta, porque si tú te pones a pensar, todos los avances tecnológicos que han habido desde el 90 a la fecha no tienen nada que ver. Basta mirar un celular. Los primeros celulares eran verdaderos ladrillos. Hoy en día tenemos celulares que pueden ser hasta del porte de un dedo, claro, el cual lo podemos usar. Y que son verdaderos procesadores de bolsillo. Exacto. Los primeros celulares solamente servían para hablar por teléfono. Pero Cristian, quiero justamente dejar bien acotado este tema para nuestros auditores, porque tal como tú lo mencionas y como nosotros entendemos, los que no estamos involucrados directamente en los procesos educativos, se supone que los procesos educativos, los planes y programas emanados del Ministerio están orientados, en definitiva, a educar a la gente para poder insertarse dentro de una sociedad que obviamente sea la que existe. Pero tú nos acabas de decir que esto ni siquiera se cumple hoy, ni siquiera se cumple en la realidad, por un problema de recursos, por un problema de disposición. La verdad es que no logramos entender eso. No logramos entender cómo desde el mismo Ministerio de Educación puede estar tan errado ese enfoque. Yo creo que el Ministerio de Educación y en general todos los estamentos que toman las decisiones en el país, y yo creo que este es un problema histórico, no es solamente una cosa actual, no pregunta. Ellos toman decisiones, creo yo, en una oficina como esta, en donde supuestamente se juntan muchos personajes que no me cabe la menor duda que deben ser muy, muy eruditos en todo lo que manejan, pero no necesariamente los más idóneos, y no necesariamente que conozcan la realidad. Mira, en el día de ayer el ministro Bulnes dio 3 soluciones para que los alumnos que no quieran perder el año escolar puedan pasar de curso o puedan concluir su año académico como corresponde. Yo tuve la suerte de comenzar a hacer clases en colegios de alto riesgo social. Yo te aseguro que las soluciones que él dio para la realidad de un colegio de alto riesgo social, que es la gran mayoría de este país, no más allá del 2% de los alumnos va a poder hacerlo. El 98%, 97%, 95% restante no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque no tiene las competencias para hacerlo. Y es eso lo que están reclamando hoy en día los alumnos, que no importando el rasgo socioeconómico que tenga una persona, al minuto de tener que tomar una decisión, la pueda tomar y hacerlo de buena forma. No creyendo
que solo por el hecho de que te digan que vas a poder tener esa posibilidad, la vas a tomar. Lamentablemente no tienen todas las mismas competencias. No están dadas las condiciones. Y no están dadas las condiciones. Los profesores no tienen las mismas competencias tampoco, porque mientras algunos tienen la suerte de tener programadas horas para corrección, horas para planificación en sus colegios donde trabajan, otros están subyugados, por decirlo de alguna forma, fuerte, pero es así, a lo que el director de turno o la dueña del colegio les diga que tengan que hacer en el minuto. O sea, si tu hora de corrección de pruebas tienes que ir a reemplazar a un colega que faltó porque está enfermo, no puedes corregir, tienes que reemplazar. Si tu hora de permanencia para planificar tienes que suplirla haciendo un turno de patio porque el inspector no está, ok, tienes que ir a hacer eso y la hora de planificación se pierde. Y así tú empiezas a ver muchos problemas administrativos académicos que se dan en los colegios y que lamentablemente es lo que no se supervisa. Entonces, claro, un alumno de un colegio particular pagado va a ser capaz de inscribirse en el ministerio, va a ser capaz de cerrar todo su proceso académico del año, dar sus exámenes libres y si es de cuarto medio inclusive dar la PSU y obtener exitosos resultados en una PSU. No sé qué pasará con un niño de un colegio municipal. Y si ambos fueran de cuarto medio, no sé si el niño del colegio municipal, que no sea el Instituto Nacional, que no sea el Carmela Carvajal y los liceos emblemáticos que todos los años sacan la cara por los colegios municipales, no sé si estos otros niños puedan hacerlo. No, definitivamente, y es un tema que estamos viendo en la contingencia y es uno de los pilares de las demandas estudiantiles en este instante, de que obviamente se habla de una educación para todos, pero en la realidad todos sabemos de que eso no es así. Lamentablemente no. Cristian, otra de las razones por las cuales te invité al programa hoy es porque tú estás relacionado directamente con la educación técnico-profesional. Y para mí la educación técnico-profesional es casi el pariente pobre de la educación en Chile. En primer lugar, ¿cuál es el actual estado de la educación técnico-profesional en Chile? ¿Y qué rol juegan estos profesionales en la sociedad chilena? Mira, básicamente, para que se entienda un poco hacia dónde se desdibujó, vuelvo a decir, bajo mi humilde opinión, porque las personas que idearon esto supongo que no pensaban de esta manera, pero bajo mi humilde opinión, hoy en día la educación técnico-profesional se divide en dos grandes campos, creo yo. ¿Ya? Una son los colegios técnico-profesionales, claro, que entregan técnicos de mando medio, ¿ya? Y para ser más específico, ojo, ¿no? Que dije técnicos de mando medio en colegios técnicos profesionales. O sea, ya eso es contradictorio, porque deberían ser solo colegios técnicos que entregan técnicos de nivel medio, no colegios técnicos profesionales como hoy día se les conoce. Pero contextualicemos un poco, Cristian. ¿Cuáles son estos profesionales que salen de los colegios técnicos profesionales? El ministerio dividió los colegios técnicos profesionales en áreas. Está la agrícola y marítima, que son los colegios que están más cerca del océano, del mar, que en Chile es mucho, y en donde esos colegios obviamente van a entregar técnicos a las empresas del sector para que puedan desempeñarse dentro de las labores que se necesiten. Están los colegios industriales propiamente tal, donde los alumnos aprenden trabajos relacionados con la industria, ya sea mecánicos, ya sea instaladores eléctricos públicos y todo lo que tiene que ver con la industria hoy en día. Existen colegios técnicos que están relacionados con la minería y que son supervisados directamente por mineras, los cuales también toman a los mejores alumnos del colegio y se los llevan a trabajar a las minas donde tienen que ejercer alguna función. Y están los colegios comerciales, que son los que le entregan al país, digamos, todos estos técnicos que pueden desempeñar alguna función administrativa, ya sea a nivel de secretariado, contabilidad, administración, turismo, etcétera. Entonces, estos grandes sectores que el ministerio a mediados fines de los 90, si mal no recuerdo, decidió subdividirlos, ¿ya? Y en base a eso todos los colegios se tuvieron que agrupar. Y son esos los técnicos que están entregando hoy en día. Por lo tanto, como eso tampoco está regulado,
Tú puedes tener contadores en la región metropolitana, contadores en Valparaíso, contadores en Antofagasta, etcétera, 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 pero no sabes qué cantidad están entregando. Por lo tanto, cuando tú hablas con un niño que egresa de un colegio técnico, tú no sabes si ese niño va a tener un trabajo fijo o no. Yo sé que en Chile se habla mucho de que se necesita mucho técnico, que no hay tanto técnico y hay mucho profesional. Exacto, hemos caído en ese dicho popular de que tenemos mucho cacique y poco indio, en definitiva. Lo que a mí me gustaría saber es que se comunicara, es por ejemplo, ¿cuántos colegios en Chile entregan la carrera de contador para que determinemos que si todos esos contadores que egresan año tras año de colegios técnicos realmente tienen un futuro cierto de trabajar en lo que estudiaron? Y me atrevería a decir que no es así. Y lo mismo ocurre con los administradores, lo mismo ocurre con la secretaria, y así con un montón de personas que con toda la ilusión del mundo van a estudiar a estos colegios y que lamentablemente después terminan siendo, como alguien diría por ahí, cesantes ilustrados, que tienen más escolaridad que sus padres, pero que a pesar de eso no pueden ejercer. Y me gustaría hacer el alcance también, que creo que coincidiremos en ese aspecto. Muchas veces los colegios técnicos profesionales o colegios técnicos, como tú lo acabas de mencionar, son muchas veces la única opción de acceder a una mejor educación, a más escolaridad que la que tenían sus padres, como lo acabas de mencionar, y en definitiva es el único elemento que tiene mucha gente para poder ascender socialmente, para poder romper un poco el círculo de la pobreza. Por lo tanto, creo que es un aspecto importante de la educación que, tal como tú lo dices, debiera ser mejor regulado. Claro que sí. El problema es que, y es aquí donde se produce un gran descontento en los alumnos que egresan de este tipo de colegios. El niño que entra a estudiar un colegio técnico entra con la ilusión de salir con un cartón. Ajá. El cartón es técnico de mando medio. Con la última modificación que se hace en la educación técnica, este tipo de alumno tiene solo 2 años para ser contador, para ser electrónico, para ser mecánico, solo 2 años, cosa que antes eran 4 o 5. Recuerda tú que antiguamente en los colegios técnicos, que se puede decir ahí sí que eran colegios técnicos profesionales, entregaban hasta 5 años de colegiatura, en donde el 5º año era prácticamente solo valga la redundancia, práctica profesional, en la cual el alumno terminaba de tener todas las competencias que necesitara para desempeñarse en el oficio que estaba estudiando. Y lo cual le servía justamente para insertarse inmediatamente dentro del campo laboral. Y aquí lo más triste de todo, Cristian, pero cuando tú hablas antes, me gustaría que fueses muy específico. ¿Antes de qué? Antes de la reforma. La reforma que empieza a hacer la concertación. Cuando la concertación asume como gobierno, se preocupa toda la tendencia social en un minuto determinado, todo lo que fue el gobierno de Patricio Elwin. Ajá. Empiezan a analizar obviamente todos los problemas que quedaron heredados de lo que fue el gobierno militar. Uno de esos factores de problema grande que siempre hubo fue la educación, ¿no es verdad? Sí, sí. Por lo tanto, ellos deciden analizar la educación técnico-profesional, subdividirla en estos sectores que te nombré anteriormente y determinar. Se acabaron los colegios que enseñaron programación de computadores y cosas relacionadas con computación, se acabaron un montón de carreras que tenían que ver, que eran carreras un poco híbridas, pero que en el fondo le daba herramientas a los alumnos para poder salir a trabajar en forma inmediata. Por ejemplo, existe un colegio en La Cisterna, ya el complejo educacional Los Andes de La Cisterna, el CELA. Uh-huh. Yo hice clase ahí 2 años. Yo llegué a cerrar ahí la carrera de administración de recursos computacionales. Yo la cerré, ya junto con otros colegas. Y el chico que egresaba de ese colegio era un técnico en administración de recursos computacionales. Ese niño sabía programar, administrar redes a nivel básico, configurar sistema operativo, digitar documentos en Word, realizar planillas en Excel, o sea, un montón de competencias medias, ni siquiera básicas, medias, relativamente avanzadas en el ámbito computacional. Esa carrera no se pudo seguir dando porque el ministerio tomó la decisión de que las carreras de computación no se seguían dando y que computación iba a ser como el elemento transversal de todo. Al cerrarse esa carrera, un montón de personas que a lo mejor hoy, con la evolución que ha tenido computación, ¿no es verdad?, podrían estar diseñando páginas web,
montando cibercafé, haciendo un montón de cosas que se pueden hacer hoy en ese ámbito, no se puede hacer, porque esa carrera ya no existe. ¿Quién entrega ese tipo de carrera? Los centros de formación técnica y los institutos profesionales, que es el otro ámbito de las carreras técnico-profesionales. Ahí sí que hablamos de técnicos profesionales, porque egresan de centros de formación técnica y egresan de institutos profesionales. Pero la masa de alumnos que estudiaban en colegio y que desde el colegio salían a trabajar, a lo mejor no siendo programadores, no siendo jefes de computación, no teniendo grandes cargos relacionados en el área computacional, por el solo hecho de manejar varias herramientas computacionales, eran contratados en otras cosas. Digitadores de sistemas, secretarias, las niñas que egresaban con este título, y terminaban siendo grandes secretarias porque tenían un gran bagaje en todo lo que tiene que ver con computación y además prestaban el servicio para el cual la estaban requiriendo. Entonces todo eso se pierde. ¿Pero por qué se pierde? Básicamente porque no se les pregunta, creo yo, a los actores principales. Si aquí todas las decisiones que se toman, por lo que yo me he dado cuenta y lo que he logrado estudiar, se toman en base a modelos extranjeros. Recuerda que nuestra reforma educacional está basada en la reforma educacional española, la cual no tuvo un gran éxito y sufrió muchas modificaciones. La nuestra, yo creo que los hechos dan fe, claro, que es algo similar. No, y estamos hablando de dos culturas distintas, de dos idiosincrasias distintas y dos sistemas económicos distintos. Por lo tanto, a mí me hubiese gustado que me preguntaran: usted, profesor, ¿qué cree? ¿Cree usted que sea correcto que dividamos los colegios técnicos en sectores? ¿El colegio de profesores es un organismo representativo de ustedes los docentes? No, derechamente no. El colegio de profesores es representativo de la realidad municipal, eso sí. Yo creo que el colegio de profesores es representativo, en definitiva, para aquellos... Ustedes no tienen un interlocutor válido que les permita llegar con su aporte, en definitiva, a estas instancias de las cuales estamos conversando. No, yo creo que no. Y si es que algún colega ha tenido alguna injerencia en esto, es porque tiene que haber sido cercano a algún personaje del ministerio, en este caso, y que hayan sido, no sé, amigos, conocidos de algún trabajo, de algo que han hecho. Pero alguna consulta, que es lo que en el fondo están pidiendo los estudiantes hoy, una consulta, no sé si nacional, pero por lo menos del sector, una consulta sobre qué creemos nosotros que sería bueno que se hiciera, creo que hasta el día de hoy no se ha hecho. Cristian, tengo una visión acerca del sistema educacional que quiero compartir contigo y con quienes nos escuchan. Yo siento que existen colegios que como marketing promocionan sus buenos resultados en la PSU. Existe un montón de preuniversitarios que aseguran que sus estrategias son las mejores para obtener buenos resultados en la PSU y que, por cierto, cobran sumas altísimas por si tú quieres estudiar ahí. Los estudiantes que obtienen máximos puntajes en la PSU son tratados como héroes nacionales. En resumen, Cristian, pareciera ser que todo está pensado para que el único camino fuese llegar a la universidad, lo que al final siento que está creando un problema a nivel social y sobre todo a nivel laboral, porque tenemos demasiados profesionales, pero muy pocos técnicos calificados. ¿Sientes que aquí hay un error? ¿Que es este el camino correcto y en qué nos equivocamos como sociedad en este punto? A ver, yo creo que la sociedad chilena desde siempre ha tenido un problema y tiene un problema muy grande. El técnico nomás, y el profesional es el profesional. O sea, si bien es cierto, tú al gaffiter le puedes decir maestro, ese maestro que le dices a ese gaffiter no es un maestro, es un maestro nomás, es un maestro chasquilla. Claro. Es algo que me sirve para algo determinado, ¿no? Que es un personaje casi folclórico ya de nuestra idiosincrasia. Por lo tanto... Pero tú me estás diciendo, Cristian, que esto pasa por un tema incluso de arribismo. Yo creo que sí. Porque mi pregunta es clara, Cristian. Yo creo que sí. Yo creo que la sociedad chilena, es arribista. Mira, por lo tanto, todos queremos un hijo en la universidad. Y por lo tanto, todos queremos un LCD, todos queremos un celular
con Wi-Fi, todos queremos un netbook, porque el notebook es muy grande. A pesar de que el netbook tiene menos ventajas que un notebook, necesitamos un netbook porque es lo que está en boga hoy, es lo que la publicidad me dice que debo tener. Por lo tanto, que hoy en día muchas primeras generaciones universitarias se estén dando en muchas familias chilenas, quiere decir que el mismo papá, que posiblemente es un técnico altamente calificado y que logró educar a su hijo para que llegue a una universidad, la cual probablemente esté pagando, él siendo técnico, no quiere que su hijo sea técnico como él. Él quiere que su hijo sea profesional, que sea más de lo que él fue. Y así tú puedes ir viendo distintas realidades. Y es en el fondo lo que cada papá quiere. El problema es que si yo quiero tener buenos técnicos y técnicos calificados, lo primero que debo hacer es hacerle ver a la sociedad chilena que los técnicos son necesarios, que los técnicos tienen que existir dentro de la sociedad y que los técnicos van a ser tratados y van a ser mirados igual que un profesional de la universidad. Y que debieran, por lo tanto, tener un nivel de remuneración que les permita tener el poder adquisitivo que para acceder a los bienes y servicios que tú mencionas. Exacto. Porque la visión que justamente tenemos todos es que si tú vas al médico, tú sabes que estás tratando con un profesional calificado, con un profesional que se ha educado, con un profesional que está reconocido. Sin embargo, cuando a mí se me echa a perder la llave del baño, yo no sé a quién estoy recibiendo en mi casa. Yo incluso asumo de antemano que la persona que entra a mi casa a resolverme el problema es una persona que en definitiva los conocimientos que tiene los adquirió en forma autodidacta, los adquirió a través de su experiencia y que tampoco está regulado por ninguna institución. Por lo tanto, su marco ético es una cosa que uno muchas veces la pone en duda. Uno sabe que muchas veces estos maestros no son los profesionales éticamente más correctos. Por lo tanto, yo creo que aquí estamos pasando por una situación que llega a ser incluso preocupante a nivel social. Esto, mira, voy a tomar el ejemplo que diste antes. Hablaste de un médico. Ajá. Un traumatólogo. Por decir un profesional X. Un traumatólogo, un médico traumatólogo, no te hace plantillas. El médico traumatólogo, ¿qué hace? Tu hijo tiene pie plano, tu hijo debe tener un tratamiento y te manda ¿a dónde? Al ortopedista, que te hace las plantillas, que te hace el aparato, el cual tiene que ocupar tu hijo para que pueda sanarse de alguna dolencia que pueda tener. ¿Quién es el profesional ahí? El doctor. Uh-huh. ¿Quién es el técnico? El ortopedista. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Son los dos necesarios? Por supuesto. La pregunta que yo me hago es, si yo soy ingeniero constructor, yo tengo que crear una red de agua potable en una casa. ¿Yo como ingeniero la creo? Yo como ingeniero la diseño. Si yo diseño eso, necesito tener un técnico que sepa cómo tengo que usar el tubo, qué tubo debo usar, cuáles son los materiales idóneos que debo tener para poder desarrollar el trabajo que necesito en una casa. Y obviamente, cuando yo entregue esa casa a la persona que va a habitarla, le tengo que decir, pues ¿sabe qué? Para este tipo de trabajo, o para cuando usted tenga algún tipo de problema, le recomiendo a estos señores. ¿Se hace eso hoy en Chile? No. ¿Por qué los médicos lo hacen y los ingenieros no? ¿Porque los médicos están más regulados que los ingenieros? ¿O porque si un médico comete un error hay una vida humana de por medio, la cual puede sufrir grandes estragos? Respóndenos tú a esa pregunta, Cristian. Yo creo que lamentablemente, lo que te decía hace un rato atrás, lamentablemente hoy en día nuestra sociedad, y posiblemente yo peco de lo mismo, nuestra sociedad, al ser arribista, como creo yo que es, el médico lo hace, el traumatólogo lo hace porque, bueno, posiblemente es tanto lo que tiene que aprender a nivel de contenido, que aprender además a hacer una plantilla o hacer una pierna ortopédica o hacer cualquier otro tipo de aparato no va a tener tiempo, no va a alcanzar. O se dedica a uno o se dedica al otro. Por eso es que necesita un técnico profesional al lado que haga ese tipo de trabajo.
Porque claro, si yo tengo un problema en un enchufe, si tengo un problema eléctrico, ¿va a venir el ingeniero eléctrico que trabajó en el proyecto de la casa a arreglarlo? No, pues. Mandan al técnico que revisa todo. Pero nunca lo mandan, porque somos nosotros los que lo tenemos que buscar. Yo creo que va un poco por ahí. Estos marcos reguladores que se piden para todos, debería darse en todo, no solo en algunas cosas. Si bien es cierto, las superintendencias exigen que los técnicos sean certificados, tengan un montón de títulos, los cuales, para que ellos certifiquen que son técnicos de confianza y de calidad, puedan ejercer sin problema, los hay, son los menos, y estos menos que hay trabajan generalmente en empresas constructoras, en empresas proyectistas, que necesitan profesionales calificados por los grandes proyectos que tienen que realizar. Yo creo que estamos nosotros con problemas al minuto de entregar todos estos proyectos, de entregar todas estas situaciones, y que cuando empiecen a ver estas famosas mantenciones, que sí que el chileno es muy malo para hacer mantención, y eso yo lo he podido corroborar en el ámbito educacional también. Somos tan malos para hacer mantenciones que claro, el técnico no va a estar nunca disponible para ese tipo de cosas, básicamente porque somos malos para hacer mantenciones, porque se nos tiene que romper una llave para llamar al gaffiter que nos recomendó el amigo de mi amigo de mi amigo, y que no te preocupes porque este es el mejor de todos y te va a dejar la casa impecable. Y termina durando igual un mes o 2 meses la llave arreglada, y vamos a seguir con el problema hasta que no encontremos a alguien por obra y gracia del destino. Exactamente, y un tema que obviamente tenemos que seguir discutiendo como sociedad, y esperamos que nuestras autoridades a nivel educacional tengan en cuenta este tipo de elementos al momento de formar, de seguir educando a nuestra población, y en definitiva poder mejorar cada vez más nuestro sistema educacional para poder tener cada vez una sociedad mucho mejor. Estamos llegando al final de nuestra edición, donde hemos contado con la presencia del profesor Cristian Larenas para conversar acerca de la educación técnico-profesional en Chile. Te agradezco mucho tu presencia, Cristian, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, muy agradecido a ti por la invitación, y sabes tú que, si tú me lo permites, me gustaría dar una fuente, creo yo, importante para que la gente que escucha tu programa, que muchas veces critica a los profesores, porque cuando se entrevista a un docente, pocas veces he visto que los docentes entrevistados sean capaces de dar ciertos mensajes a la comunidad para derribar mitos. Yo traje un dato, el cual lo encontré hoy en la mañana, que está directamente relacionado con cuánto un profesor gana en un mes por trabajar. Mucha gente dice que los profesores son malos profesionales y que se quejan de lleno, que se quejan porque tienen 2 meses de vacaciones, porque tienen 1 semana de vacaciones, lo cual, si bien es cierto, es así. Uno tiene que dimensionar el tipo de trabajo que hace y cuánta gente tiene que atender en una semana. Entonces, un profesor que gana 10.000 pesos por cada hora de trabajo que hace al mes, por esa cantidad de trabajo le pagan 10.000 pesos, es muy difícil que se pueda instruir, que se pueda informar. O sea, te estoy diciendo que un profesor con 30 horas gana 300.540 pesos imponibles. Difícilmente un docente que tenga un ingreso de ese tipo se va a poder informar. Solamente te doy este dato para la gente que escucha tu programa, y que al minuto que ve algún tipo de opinión, nunca se le olvide que la persona que está enseñándole a su hijo, ayudando a la formación de su hijo, puede tener tantos o más problemas económicos que los mismos niños que está enseñando en un minuto determinado. Eso era lo único que quería decir para cerrar esta conversación, y nuevamente agradecido de tu invitación. No, definitivamente. Muchas gracias, Cristian Larenas. Me despido de todos y cada uno de quienes nos escuchan. Hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros
escríbenos a contacto@programaldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.